Bueno, bienvenidos estimados estudiantes del doctorado en lenguaje y cultura a esta conferencia del curso de pragmática, comunicación y contexto. Vamos a analizar a partir de este momento el problema de la comunicación. Ya hemos dado unos elementos generales de pragmática y ahora vamos a entrar en tema. Y para este ejercicio, este caminar sobre la teoría de la comunicación, pues vamos a tener como punto de referencia el libro La comunicación, lengua, cognición y sociedad de la profesora María Victoria Escandel Vidal. Libro que ustedes tienen, que espero que hayan leído, y con base en este libro vamos a dar explicación acerca de la comunicación, fundamentalmente para comprender cuáles son sus dinámicas. ¿Y por qué hacerlo? Porque lo hemos dicho varias veces en nuestro seminario, la pragmática es un estudio del lenguaje en procesos de habla, en procesos de comunicación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a caminar por este tema de la comunicación, la lengua, la cognición y la sociedad. Ya hemos hablado bastante de la comunicación. Sería bueno para un abrebocas sobre este asunto hablar algo sobre lengua, hablar algo sobre cognición y algo sobre sociedad. Y lo primero que hablaremos es acerca de la lengua. Entonces iremos a las teorías fundamentales de la lingüística y allí nosotros vamos a encontrar que la lingüística se constituye como ciencia del lenguaje cuando adquiere o reconoce un objeto de estudio. Y fundamentalmente esa lingüística que constituyó este conocimiento del estudio, análisis del lenguaje como un estudio científico, digámoslo con la pretensión de ser científico, apunta hacia la lengua. Y entonces nosotros vamos a encontrar fundamentalmente tres definiciones de lengua. Una lengua entendida como el sistema, entendida como la gramática, entendida como aquellos sistemas simbólicos que nosotros utilizamos para comunicarnos. Sistemas simbólicos que, como su nombre lo indican, tienen unos componentes constitutivos determinados por reglas, por unas reglas de funcionamiento. Pensemos, por ejemplo, en la lengua española. En la lengua española nosotros tenemos un idioma que funciona silábicamente, o sea que las palabras, las notaciones, los símbolos que utilizamos para dar razón referencial de la realidad utiliza sílabas. Recordemos cuando nos enseñaban en la formación básica las sílabas, fundamentalmente se enseñaban con la consonante más la vocal. Pues consonante más vocal es un elemento silábico. No todas las lenguas del mundo son silábicas. No todas las lenguas del mundo tienen la vocal como centro de la sílaba. En nuestro caso, la lengua española, la vocal es el centro de la sílaba. Y se puede entender la sílaba como una unidad de pronunciación. Bueno, eso es lengua. La lengua es un sistema. El sistema nuestro tiene una cantidad de caracteres, tiene una cantidad de elementos, utiliza un alfabeto. Nuestro alfabeto es el alfabeto latino. Existen otros alfabetos, por ejemplo, el alfabeto cirílico, el alfabeto árabe, el alfabeto chino, el alfabeto coreano, que son formas de notación, de escrituralidad de las lenguas. Las lenguas entonces se pueden entender como el sistema. La lengua se puede entender como esa potencialidad propuesta en las gramáticas que actualizadas o dadas a conocer con el habla se constituyen en los idiomas vivos. Eso es lengua. Les decía que hay otras definiciones. Estas definiciones de las que estamos hablando las plantea un lingüista colombiano sumamente importante en el asunto dialectológico, que fue el profesor José Joaquín Montes Giraldo. De ellos estamos en ese libro tan clásico de dialectología general o hispanoamericana, publicado por el Instituto Caro y Cuervo hace muchos años, pero que tiene una importante vigencia, ya que estos elementos de la lengua, las definiciones de lengua, se mantienen, no cambian. Pueden cambiar las formas del habla, las lenguas pueden variar y cambiar con el tiempo,
pero los cambios no son tan ágiles, y más en las sociedades en las que nosotros vemos cómo se han posicionado algunas lenguas nacionales como poderosas y de bastante cobertura a nivel global. Bien, el otro concepto relacionado con lengua es el concepto de idioma. Y entonces la gente común y corriente, sin necesidad de hacer estudios de lingüística, entiende la lengua como el idioma. Entonces se habla del idioma español, del idioma alemán, del idioma francés, del chino, del mandarín, del ikon, de la lengua sáliva, piapoco, todas estas lenguas que son lenguas idiomáticas, o sea, que sirven para que un colectivo social se constituya y tenga sus dinámicas propias a través de ese uso. La lengua como idioma es mucho más amplia que el concepto de lengua como nación, que es el tercer concepto de lengua. El tercer concepto de lengua es la lengua como nación. Y entonces en la lengua como nación nosotros vamos a encontrar que definiciones como la lengua de los españoles, y pues si hay un espacio geográfico territorial España, donde viene una lengua que viene del latín, que se ha constituido como una lengua capaz de construir la nación de los españoles, pero esa lengua no solamente constituye esa lengua como nación. El concepto de lengua como nación estaría asociado con un territorio, personas que hablan una lengua en un territorio determinado, y generalmente el concepto de lengua como nación está determinado o caracterizado por la lengua que lo funda, lo utiliza por primera vez. Entonces la diferencia entre lengua como idioma y su diferencia con lengua como nación está dada fundamentalmente en que la lengua como nación se circunscribe a un espacio territorial. En el caso específico de las lenguas coloniales, o sea, lenguas de sociedades que construyeron a ultramar, en el caso de los europeos, o en África o en Asia, que construyeron colonias, pues ahí se puede ver un ejemplo de la diferencia entre lengua como idioma y lengua como nación. La lengua española es lengua como nación cuando es la lengua de los españoles en su espacio geográfico España. Y la lengua como idioma se constituye como tal cuando se despliegan los españoles hacia Asia, hacia África y hacia América, y esa lengua nación que inicialmente era solo hablada por españoles, después se disemina, se constituye en lengua como idioma. Por ejemplo, en América Latina, ¿no? El español se habla desde el norte de América hasta la Patagonia, y ese es el concepto de lengua como nación. Pues la comunicación tiene que ver con la lengua, tiene que ver con estos elementos. Miren que los factores que determinan las definiciones de las que hemos hablado, de lengua como sistema, lengua como nación y lengua como idioma, van a estar íntimamente relacionadas con los procesos de comunicación. No existen procesos comunicativos si no se tiene una competencia lingüística, un conocimiento de la lengua como sistema, para poder comunicarnos en una lengua materna, una lengua 1 con relación a otra lengua 2 o una lengua extranjera. Debemos conocer los sistemas, o sea, el sistema codificado de esas lenguas, y ese sería un elemento fundamental de base. La comunicación es posible si hay una competencia lingüística, si hay un conocimiento del sistema lingüístico que utilizan las lenguas como sistemas complejos. De la misma manera, para la comunicación será necesario tener un conocimiento de la lengua como nación. O sea que es importante entender no solamente el uso que se está teniendo en las comunidades específicas, sino el concepto de origen. Para esto, y esto es un asunto más bien de política lingüística, las naciones que han constituido estas lenguas, digamos los franceses, los españoles, los italianos, los portugueses, los ingleses,
Ellos con este concepto de lengua como nación establecen proyectos de penetración cultural, proyectos de penetración política, económica y social. Entonces miren que ese asunto que parecía entenderse como que no tiene una significación, el concepto de lengua como nación tiene hondas repercusiones en los procesos comunicativos. Las sociedades establecen metrópolis y periferias. Nosotros como latinoamericanos, por ejemplo, cada día estamos alejados un poco más en relación con la metrópolis. Sí tenemos identidades con la patria de España, pero cada día nos identificamos como pares, como actores sociales diferenciados. Eso en lo lingüístico, ¿no? En lo político la cosa también puede entenderse de esa manera, pero ya si vamos al ámbito de lo económico, hay gran dominancia, ¿no? Si nos ponemos a mirar en nuestro país, en Colombia, vamos a encontrar que muchas cosas, muchos territorios, muchos espacios vitales, pensemos por ejemplo Cartagena, o muchos servicios, pensemos por ejemplo en el sistema bancario, en la administración de los servicios públicos, vuelven a ser de nuevo de los españoles. O sea que la lengua nación, la lengua como sistema facilita la penetración de esa lengua nación. Y ya cuando se habla de la lengua como idioma, pues allí hay también una riqueza. Podemos decir, para terminar esta primera parte de la relación entre comunicación con lengua-nación, que la lengua como nación va a abrir grandes posibilidades de investigación en las políticas lingüísticas. O sea, en qué enseñar, qué lenguas enseñar, por qué plantear, por ejemplo, en nuestro país donde existen gran cantidad de lenguas indígenas y algunas criollas, los bilingüismos hacia las lenguas nacionales y por qué fundamentalmente en nuestro caso específico en Colombia hacia el inglés. Entonces eso es un asunto de lengua como nación y es importante para los investigadores del lenguaje establecer ese tipo de indagaciones, ¿no? De las políticas lingüísticas, de las comunicaciones, ¿no? Cómo la política determina las comunicaciones. En ese ámbito es importante notar, por ejemplo, cómo grandes cadenas internacionales como la BBC de Estados Unidos, de Inglaterra, CNN de Estados Unidos, RT de la Unión Soviética, TAL de Brasil y América Latina, siendo conglomerados grandes con mucho poder en el contexto internacional, construyen contenidos en español. Entonces eso es importante. Luego ya vendríamos a mirar el concepto de lengua como idioma, ¿no? Y pues en esa dinámica también hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísima indagación para realizar de proyectos de la relación comunicación y lengua como idioma. Esa primera parte, ¿no? Como preámbulo de este asunto de la comunicación. Luego daremos una reseña general sobre el asunto de la cognición. Y porque recuerden que vamos a plantear una tríada, ¿no? La lengua, la cognición y la sociedad. Hablemos de la segunda parte de esa tríada que tiene que ver con la cognición. Y pues la cognición nos va a llevar a los procesos mentales, a la construcción de pensamiento, a la relación entre el pensamiento, la realidad y la acción, hacia los procesos de comprender las realidades, explicar las realidades, que pueden ser, ya hemos dicho en otras sesiones de nuestro seminario, realidades físicas o realidades intelectivas, en realidades construidas en la mente, mentales, y las acciones. La cognición es la forma como nosotros, como nuestro cerebro, ese cerebro que está guardado aquí en nuestra cavidad, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, perdón, en nuestra calavera, digámoslo de alguna manera, en el cráneo, estando allí guardado, se comunica con una realidad externa
que nunca conoce. Este es sumamente importante entender los procesos de cognición, porque los procesos de cognición van a permitir entender también los procesos de comunicación. Se comunican solo acciones humanas que han pasado por el cerebro, acciones humanas que se han recibido de la realidad, de esa interacción entre el sujeto con la realidad que es construida con el lenguaje y que se internaliza, ¿cierto? O sea, se percibe, se asimila, se procesa, ¿cierto? Se procesa, se categoriza, se infiere, ¿sí? Y luego vuelve a generar respuestas. Respuestas que pueden ser respuestas con el lenguaje o respuestas con acciones en presencia o en ausencia. Entonces allí va ese segundo elemento. La comunicación implica la lengua, la comunicación implica la cognición. Nosotros no podemos comunicar cosas aquellas que no conocemos. Nosotros no podemos comunicar cosas aquellas que nosotros no entendemos. Nosotros no podemos dar razón de asuntos que no han pasado por nuestra entelequia, que no han sido asimilados por nuestro cerebro, que no han sido procesados sus datos y que nos permiten a nosotros tomar postura sobre esas condiciones. La cognición es un asunto importante en los procesos comunicativos.